ti, Señor, a través de las alabanzas, de nuestra adoración más íntima y más sincera. Te rogamos en esta tarde, Señor, que tú puedas ministrarnos con el poder de tu palabra. Tu palabra es suficiente, Señor, para bendecirnos, para estimularnos, para hacernos cambiar, Señor, transformarnos en definitiva, Señor. Te ruego que tú me visites con el poder de tu Espíritu, Señor. Pongas en mi palabra para que la Iglesia hoy pueda ser bendecida a través de la misma. Te damos gracias de antemano, sabiendo que tú hoy nos vas a bendecir. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, da gusto ver a la Iglesia. Qué postura, qué posición. Está la Iglesia preciosa. Damos gracias al Señor. Te adoramos a ti, Señor. Bueno, como ya anunciábamos la semana pasada, o ya hace 2 semanas, perdón, estuvimos hablando de la mujer samaritana, que ese le era necesario pasar por Samaria. Me gustaría leer, porque vamos a hablar de algo creo que muy importante. Voy a intentar tomar la alternativa de predicar la parte más, saltándome un montón de cosas para no estar mucho tiempo, pero sí que es verdad que me gustaría pues plasmar todo lo que hay en mi corazón y todo lo que está escrito en la Escritura. Si nos vamos al libro de Mateo capítulo 4, nos vamos otra vez a la lectura. Si podemos necesitar el 4, creo que es el 4, un poquito más hacia arriba, el 4.4. No, un poquito más hacia abajo, perdón, el 2 era, creo. No, es Juan, perdón, Juan 4, Juan 4.4, si no recuerdo mal. Dice el texto: si le era necesario pasar por Samaria, ese le era necesario pasar por Samaria. A Jesús iba de la ciudad de Judea a la ciudad de Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Este es el efecto. Sin embargo, tenemos que ir donde está la causa. Es decir, este le era necesario pasar por Samaria. Esta es una ruta guiada por Dios mismo. Es una ruta que Dios había diseñado y designado desde la eternidad del pasado. Y esto no es otra cosa sino el efecto de algo que ya estaba preparado en la eternidad del pasado. Entonces este es el efecto. Deberíamos de irnos a la causa, pero claro, la causa debiéramos de irnos a un momento que es intemporal. Ahora estamos en un tiempo histórico, no sabemos cuál era el tiempo. Tal vez el año 30, podemos decir que era el año 30, más o menos 30, 31, 32 después de Cristo. Sin embargo, ¿cuándo ocurrió que Dios decidió que esto así ocurriera? Entonces, debiéramos de irnos a Génesis capítulo 1 y a Juan capítulo 1, versículo 1. Y teníamos de contrastar estos 2 versos para poder ver la verdad maravillosa que hay en estos 2 textos, porque hay un paralelismo en ellos vital y poder examinarlo. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, al versículo 1, todos sabemos lo que pone. Es el primer verso de la Biblia. ¿Qué dice? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí o no? ¿Qué hay en común de Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1? Evidentemente la palabra principio. La palabra principio se repite. De hecho, Juan, cuando nombra la palabra principio en el Evangelio, está intentando rememorar, nos intenta trasladar al tiempo del Génesis capítulo 1 para nombrar al Logos, es decir, al Verbo de Dios encarnado,
Y aquí vemos que en el Génesis, en el capítulo 1, deberíamos de ver en qué contexto está escrito Génesis 1:1. Es decir, con qué intención el autor, que es Moisés, dice en el principio. En el principio aquí es un tiempo, ¿sí o no? El principio no es otra cosa sino algo que comienza. Es un evento que se considera el comienzo de algo. El evento que se considera el comienzo de algo. Aquí es donde comienza, hermanos, atención, el tiempo cronológico. El tiempo cronos es el tiempo del hombre. Es el tiempo que pasa y que yo no puedo detener. Ha pasado 1 año, 5 años, 30 años y yo tengo 47 y no he podido evitarlo. Quisiera tener 18, pero es imposible. Tengo 47. Y ese es el tiempo cronos, el tiempo que no se puede evitar, y es el tiempo del hombre, en el tiempo en que nosotros vivimos. Pero no solo es el tiempo cronológico a la hora de que pasa factura en el hombre, sino es el tiempo memorial, es el tiempo de la historia. ¿Sí o no? Es el tiempo de la historia. Tenemos que mirar hacia atrás e históricamente sabemos que ha habido unos eventos, unos acontecimientos que han pasado y han sucedido, y ese tiempo es histórico, ¿sí o no? Entonces, este tiempo es el tiempo memorial. Nosotros tenemos memoria y tenemos la capacidad de entender qué ha ocurrido en el tiempo pasado a partir de Génesis 1:1. Pero a partir de Génesis 1:1, anterior, ¿qué ha pasado? A partir de ahí, del Génesis capítulo 1, versículo 1, nosotros tenemos el tiempo memorial, el tiempo histórico. El tiempo en el que nosotros podemos saber ciertas cosas, aspectos y acontecimientos. Amén. Pero posteriormente, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Sabemos algo? Pues el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1, dice: en el principio, ¿este principio también es un principio de tiempo? ¿Es un principio temporal? No, no es un principio temporal. Este principio es el tiempo donde nos está mostrando que hay una causa, que hay una fuente y que hay un origen. El origen mismo es Dios mismo. Es la causa incausada, porque nadie causó a Dios. Es el tiempo donde Dios existe en sí mismo y no hay nadie que conozca ese tiempo, porque Él ha estado en perfecta armonía y coinonía consigo mismo. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Si antes Génesis capítulo 1, versículo 1 era el tiempo memorial, que es el tiempo de la memoria, donde nosotros podemos recabar el tiempo, este aspecto, donde es la fuente, donde es la causa y donde es el origen, nosotros no tenemos esa capacidad de saber qué ocurrió. Por lo tanto, es un tiempo inmemorial. Es un tiempo donde el hombre no sabe qué ocurrió, ¿sí o no? Ahí nadie sabe qué ocurría con Dios mismo. Es el tiempo antes de la historia. Pero aquí, en este tiempo, es el tiempo donde la Trinidad, el Dios Trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vive en una eternidad inmemorial. Es decir, nadie sabe lo que pasó en esa relación de Trinidad. En ese tiempo donde existe la atemporalidad, que así lo llaman los señores, los que más saben, que es donde no existe el tiempo y donde el tiempo eternamente coexiste con Dios, porque para Él es un eterno presente. Así es. Así es. Él vive en sí mismo, habita en sí mismo y disfruta de sí mismo. Gloria a Dios. Santo es el Rey. Porque Dios tiene una relación con Dios. El Padre tiene una relación con el Hijo tiene una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene una relación con el Padre y con el Hijo. ¿Saben cómo se llama? Es una palabra técnica muy rara que van a decir. El pastor siempre está diciendo palabras raras. Se llama pericoresis o perijoresis. Esa palabra lo que está designando es la relación intratrinitaria y la cohabitación intratrinitaria. Es necesario esta frase. Cohabitación. Él habita en sí mismo. Aleluya. En sí mismo.
Las tres personas de la Trinidad, atención, tienen una perfecta relación de amor. Aleluya. Amén, amén. Si me quitáis el calor, la gozo. Dios tiene la perfecta relación de amor. ¿Sabes que todos tenemos una relación de amor, indudablemente, aunque sea con una amistad, con una familia, etcétera, etcétera, etcétera? Pero nuestra relación de amor con nuestros semejantes, aun con Dios, es imperfecta y falible. Sin embargo, la relación de amor que tiene la Trinidad es una relación perfecta, en la cual no hay división ni ninguna fisura en ella misma. Dios vive en unidad perfecta con Dios mismo. Cada uno de ellos habita en la persona de la otra sin perder la distinción personal. Sé que es un mensaje muy teológico, pero yo sé dónde lo estoy predicando porque tal vez no lo pueda volver a predicar en ningún sitio. Esto se llama la Trinidad ontológica. La ontología es lo que uno es en sí mismo. Tu ontología es lo que tú eres en ti mismo. Tus pensamientos, tus acciones, tu idiosincrasia, tus pensamientos, lo que tú sientes, lo que tú eres en sí mismo. Esa es la ontología. Sin embargo, en la Trinidad hay una ontología que coexiste en una intimidad autocomplaciente. Lo que estoy diciendo, en palabras más gitanicas, es que Dios, que existe en sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que hacen es, en la eternidad del pasado, cuando no existía nada, tener una intimidad que se complacían a sí mismo. No había rotura, no había fisura, no había carencias, no tenían necesidad de nada. Aleluya. Eso se llama lo que los señores denominan ad intra, es decir, hacia adentro. Lo que ellos en sí mismos están experimentando es la mera complacencia divina. Dios destaca que completamente Dios está feliz y satisfecho en las tres personas de la Trinidad. Por eso Él no necesita ningún argumento, ni objeto, ni persona exterior para poder complacerlo. Así es, eso es así. No hay nadie que pueda satisfacer el corazón maravilloso y grandioso de Dios. Aleluya. Porque Él está satisfecho y pleno en sí mismo. Amén. Por eso la idea de que Dios estaba solico en la eternidad, vagando como un ente en el espacio, en la nada, y decía, qué solicos estamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tengo necesidad que me adoren. Eso es herético. Así es. Eso es una herejía, hermano. Así es. Amén. Porque si Él necesita de algo, no es Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Tú y yo sí necesitamos de algo y de muchas cosas, porque somos imperfectos por nuestra caída. Sin embargo, Él es perfecto, acabado en hermosura. Gloria a Dios. Sin embargo, Él ahora que vive en esa autocomplacencia, que este atributo se llama, y ustedes lo saben, la seidad de Dios. La autocomplacencia, Dios se complace, está acabado, está perfecto en sí mismo. Ahora, esta Trinidad, atención, que está viviendo ad intra, hacia adentro, en sí mismo, complacido en sí mismo, decide voluntariamente, aleluya, voluntariamente, no hay nadie que le coaccione. No hay nadie que lo impulse, nadie lo está agarrando por el pecho y diciéndole, tienes que hacerlo. No hay nadie que coaccione a Dios. Él voluntariamente decide desplegar su gracia, desplegar su bondad, desplegarse a sí mismo y donarse.
No dona algo de sí, se dona a Él. Muy buena esa. Gloria a Dios. Es Él el que se ofrece. Si antes eso se llamaba Trinidad ontológica, en sí misma esto se llama Trinidad económica. ¿Saben por qué se llama Trinidad económica? Se llama Trinidad económica porque la economía es lo que uno tiene, ¿sí o no? 5 únicos para la gloria de Dios. Esto yo puedo gastar porque es lo que tengo. Y Dios gasta de lo suyo. Para mayores de 18 años. Amor. Bondad. Misericordia. Gracia. Afecto. Gracias a Él. Él ahora ya no es ad intra, ahora se llama ad extra. Porque sale, se exporta, se da las puertas. Y él mismo empieza a planificar una salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Empieza a donarse a sí mismo antes de la nada. Dejar al niño que a mí no me molesta. Empieza a donarse a sí mismo antes del Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Amén. Atención. Él decide voluntariamente tomar la decisión de exportarse a sí mismo, pero atención, Él no toma a nadie que haga esa labor. Él no crea algo y dice, tú vas a ser quien va a elaborar esta acción. No hay una planificación externa. Él no hace a unas criaturas y esas criaturas, sabiendo todo lo que va a ocurrir a lo largo de la historia, en el tiempo, Él planifica en esas personas para que esas personas elaboren y hagan el plan de Dios. No, sino que Él mismo está involucrado. Aleluya. Qué bueno es Dios. Aleluya. Y Él que pone las normas podía evitarse a sí mismo. Pero Él no se evita, Él se implica. Hay una planificación trinitaria. Esto es lo que se llama la economía de la salvación. La economía de la salvación significa que hay un rol para las tres personas de este Dios trino. Número 1, el Padre planifica. El Padre es el que planifica. Y lo vamos a ver. El Padre es el que planifica. Sin embargo, el Hijo, Él es el que envía al Hijo, y el Hijo es enviado para cumplir el rol, la labor y la tarea de la salvación y la expiación. Y luego Dios envía al Espíritu Santo como aquel que va a aplicar la salvación y va a aplicar la santificación en cada creyente que va a ser salvo en un tiempo postrero. Es decir, los tres tienen un plan, tienen un rol en la salvación. Pero es que no solo tienen un rol en la salvación, en la Trinidad, sino que también en esa planificación intertrinitaria ellos han estado hablando de cómo gestionar la historia. Amén. Amén. Número 1. Ellos van a estar activamente en la creación. Así es. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí están los tres, ¿sí o no? Ahí hay un rol para cada uno. Sin embargo, también en la historia, estamos hablando de la historia que es tu historia, mi historia. En la historia en la que hoy vivimos en el año 2025, pero también existió el año 100, el año 1000, el año 1500, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo largo y ancho de toda la historia, en esta historia cronológica, Dios ha estado moviendo sus planes. Por lo tanto, Dios también diseñó la historia. Pero es maravilloso decirte que no solo diseñó la historia, diseñó también, estuvo implícito y explícitamente interviniendo en la redención, en la salvación del creyente. Por eso, en estos consejos eternos hubo 4 cosas. Hubo planificación, hubo dirección, hubo iniciación y hubo un envío, que fue el envío de su Hijo Jesucristo.
Pon por favor Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Hay un texto que es el texto más importante en cuestión con relación al tema. Y vamos a tomar este texto. Primero vamos a leerlo y luego vamos a ver lo que implica esto con relación a lo que estamos hablando. 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Atención a estas frases del capítulo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Él, atención, esto no podemos pasarlo. Antes de la fundación del mundo. Repito otra vez, esto quiero meterlo en tu cabeza y en tu corazón para que entiendas la envergadura. Fuimos escogidos en Él. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, aquí hay una persona y hay un tiempo. ¿Sí o no? La persona es su Hijo y en el tiempo es antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la fundación del mundo, en el principio de Juan capítulo 1, versículo 1, en el mismo contexto de la eternidad, de la atemporalidad, cuando nada existía, antes de que se fundaran los bases de la tierra, Dios nos había escogido en su Hijo Jesucristo. Amén. Menos mal, Dios. Eso lo que nos está diciendo es inclusión antes de la creación. Buena. Gloria a Dios. Porque aquí dice en Él, no es conexión, no es contacto, es en Él. Es en el contenido, en la persona. Porque si fuera conexión es como que yo enchufo mi móvil a la red y basta. Pero eso no es lo que Dios nos hizo. Dios no nos conectó al Hijo, nos posicionó dentro de Él, en el Hijo. Y si estás en el Hijo, estás seguro. Si estás en Cristo, nadie te tocará, nada te tocará. No es conexión, es integración. Te ha integrado en su Hijo. Por eso estás en los lugares celestiales sentado juntamente con Cristo. Porque de la misma manera que Cristo está en los lugares celestiales, tú también estás en los lugares celestiales. Posicionalmente. Esto significa gracia antes de la caída. Esto significa bondad antes de que Dios tuviera el ceño airado. En otras palabras, en un punto del tiempo sin tiempo, Dios nos bendijo en Cristo desde la eternidad del pasado en Él. Donde no existía el tiempo, Dios nos bendijo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Gloria a Señor. Dios. He creado una palabra. Voy a ver si la meten en la RAE. Si estás en Cristo, estás Cristo localizado. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Estás Cristo localizado. Ay, Dios mío. A lo largo de las esferas del tiempo, en todos los contextos históricos, todos los cristianos tenemos un punto. Y no es un punto geográfico. Es un punto en una persona. Qué bien. Qué bien. Gloria a Dios. Es en su Hijo. Gracias, Señor. Jonathan Edwards está en Cristo, yo también estoy en Cristo. John Owen está en Cristo, yo también estoy en Cristo. Si localizas a John Owen, me localizas a mí, porque él está en Cristo y yo estoy en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Cristo fue el representante de la raza humana sin haber raza humana. Es muy buena esa. Cristo fue aquel que puso la fianza para pagar la deuda antes de que existiera una deuda. Aleluya.
Entonces es cuando Dios, en esa eternidad, Él planificó un pacto entre Dios y el Hijo. Y le dijo, ¿nos damos la mano? Sí. ¿Establecemos un pacto? Sí, dame tu diestra. Y el Padre dio al Hijo la mano y el Hijo dio al Padre la mano y le dijo, yo planifico. Y dijo, sí. Y yo dijo, yo adquiero tu planificación y seré ahora el representante de la cabeza de la iglesia. Cristo se ha hecho representante de la iglesia sin haber iglesia. Entonces el Padre envía al Hijo. El Padre envía al Hijo. Mirad, hermanos, estamos tan familiarizados con esta frase, sobre todo con Juan capítulo 1, verso 14, ¿no? Que habla acerca de la humanidad y del envío del Hijo por parte del Padre. Estamos tan familiarizados que ya es como que nos suena, no, Cristo se hizo hombre, Jesús vino a la tierra. Es un milagro. Es un milagro. Entonces el Padre envía al Hijo. Entonces el Logos, el Verbo, el Logos eterno entra en la esfera de lo temporal. Voy a volver a repetirlo. Asimílalo y recíbelo. El Logos que vive en la eternidad ahora ha tomado un cuerpo y ha entrado en la esfera de la temporalidad. Ha entrado en el tiempo cronológico. Para él, el tiempo cronos lo veía desde la distancia, porque él vive en un eterno presente. Pero él ahora se sumerge en tu tiempo para vivir tu tiempo. Es decir, Dios mismo entró en el vientre de María para convertirse en un hombre. Y estuvo durante 9 meses en el vientre de una mujer. Eso lo hizo para que el Dios que era totalmente invisible se pudiera hacer visible y el Dios que era totalmente lejano se hiciera cercano. Oh Señor, gloria a ti. Mira qué frase de Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, dice: Jesucristo, en su infinito amor, se ha hecho lo que somos para hacernos enteramente lo que Él es. Oh Dios. Entonces, en virtud de este pacto, Cristo debería de cumplir con todas las demandas que el Padre soberanamente había decidido para su Hijo. Voy a volver a repetirlo. Entonces el Hijo, en este pacto, debería de cumplir la voluntad del Padre que el Padre le había diseñado para que Él la cumpliera de una forma perfecta. Y Él fue enviado para cumplir las exigencias de la ley que Él mismo había diseñado, para sufrir un martirio que también Dios había diseñado, para cumplir sus deberes, los deberes que Dios había diseñado, para que en su lugar Él pudiera representarnos como su pueblo. Dios, atención porque esta es muy buena, Dios se ha revelado, se nos ha comunicado para comunicarnos la vida feliz y completa de la Trinidad. La vida perfecta y completa del Dios Trino que Él disfruta en sí misma en una comunión eterna y perfecta, las ha tratado de comunicarla por medio de su Hijo Jesucristo, para que entendamos que solo viviendo en esa perfecta vida y feliz y completa podemos vivir una vida perfecta en la de su Hijo Jesucristo. Me falta media hora. Bueno, pues voy a hacerlo en 10 minutos. Venga. Me tiran favor.
Dios mismo ha planeado la historia de Jesús. Pero Jesús ha abrazado obedientemente la soberanía del Padre. En las reuniones intratrinitarias se ha planificado la creación, se ha planificado la historia de la humanidad para que se lleve a cabo, porque Dios es soberano también de la historia. Pero no solo eso, se ha planificado la vida y cada detalle del ministerio de su Hijo. Todos sus eventos están planificados, todos sus sermones, cada detalle, cada milagro, cada paso por cada región, por cada paso por cada pueblo, cada charla que tenía con cada persona, la charla con los líderes judíos, los enfrentamientos, pero no solo lo que habla, sino lo que calla. Lo que calla también forma parte de un propósito divino. Todo está planificado. Por eso, el éxito cristológico no solo tiene que ver con el fruto de que Él sea maravillosamente obediente o perfectamente impecable, sino que hay una planificación exhaustiva y todos los permisos y todas las censuras que este Dios trino ha orquestado para que Jesús tuviese éxito. Dios organiza un plan perfecto y envía al hombre perfecto. Amén y amén. Gloria a Él. Si hay un plan perfecto y un hombre perfecto, saldrá perfectamente. Por eso Dios en la eternidad planificó una ruta divina por un paso por Samaria. Esa era una tarea planificada. ¡Qué bueno es Dios! Le era necesario pasar por Samaria. Es que Samaria estaba en la agenda de Cristo. Cristo tiene una agenda que tiene que cumplir. Él tiene un horario. De hecho, Él dice hora constantemente. La hora ha llegado. La hora. No es que se ha hecho la hora. Como nosotros decimos, se ha hecho la hora de comer. No, es una hora habitual. Es una hora creada. ¿Se ha entendido? Y es que Él, aunque asumió un cuerpo humano, un cuerpo físico como el tuyo y como el mío, en este cuerpo Él asumió un tiempo que se llama el tiempo cronológico, que es el tiempo en el que nosotros vivimos, ¿no? Que es inevitable, que pasa y no lo podemos frenar. De hecho, Él con 12 años estuvo en una sinagoga y abrió el rollo de Isaías capítulo 61 y estuvo predicando y hablando de sí mismo, las profecías mesiánicas. No solo eso, sino que pasó el tiempo y cuando fue a la cruz tenía 33 años, es decir, Él se sometió a un tiempo cronológico. Es verdad que Él estuvo sujeto a un tiempo cronológico, pero Él no era controlado por un tiempo cronológico. Él solamente estaba controlado por una agenda divina y no una agenda humana. Gloria al Rey. Juan 4:34, a ver si podemos ponerlo. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y acabe su obra. Que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿De quién es la voluntad? Entonces es el que envió, ¿no? Entonces es el que los gestó, ¿no? Él se somete. El que haga la voluntad de mi Padre. Atención, dice la comida. ¿Por qué dice comida? ¿Por qué no pone otra frase? La palabra comida es un paralelo de la palabra objetivo. Es decir, mi objetivo, mi gran objetivo, es hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Dios. Ese es mi fin. Mi preocupación continua no es otra, sino ajustarme a la planificación de mi Padre. Por eso, todos los objetivos que Cristo tenía eran absorbidos, todas sus fuerzas eran absorbidas por el plan de Dios. Él se tenía que olvidar de su cansancio físico, al cual estaba sometido por un cuerpo físico como el tuyo, y sacaba las fuerzas de flaqueza para intentar llevar a cabo el plan divino. Él estaba sometido a las necesidades como las tuyas y como las mías, porque fue tentado en todo, pero sin pecado.
Pero él, a pesar de la tentación, salió pulcramente y además enfrentó una agenda divina de una manera absoluta y total. En el huerto del Getsemaní, Lucas 22:42, dice, orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad. ¿Por qué? Porque he venido a hacer la tuya. Esa es mi preferencia. 5:30 de Juan dice, no busco mi voluntad. ¡Ay, Padre! ¿Cuánto busco yo mi voluntad? ¿Cuánto busco yo mis deseos, mi voluntad? Pero el Hijo, su único objetivo y su focalización está única y exclusivamente a hacer la voluntad de su Padre. El Juan 6:38 dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién me envió? El Padre. Las bodas de Caná de Galilea, Juan 2:4. Atención. Dice que hay una carencia de vino en una boda y dice, bueno, pues dalache, pobrecicos, van a estarle criticándole todo el pueblo durante 2 meses. No han comprado ni vino. En una boda que falte vino no es normal. Dice, échales una manica, su madre con buena intención. Pero atención la frase en el 4:2, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál ha venido? ¿No ha venido qué? Mi hora. Él ajusta su agenda a un horario. No ha venido mi tiempo, no ha venido mi hora. ¿A qué está queriendo decir no ha venido mi hora? Es todavía no ha venido el tiempo que yo empiece a elaborar milagros. Porque hay un tiempo diseñado y designado por el Padre para que yo empiece a realizar milagros. Es decir, todavía no ha comenzado mi ministerio. Mi ministerio todavía no ha empezado. Entonces, me estás molestando. Estás interviniendo antes de tiempo porque yo tengo un tiempo que cumplir, no es mi hora. ¿Os habéis dado cuenta? 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que Juan, hablando de Juan el Bautista. Dice, porque las obras que el Padre me dio, que las obras que el Padre le dio, para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí y que el Padre me ha enviado. ¿Quién le ha enviado? El Padre. Y Él hace las obras del Padre. Voy a saltarme los versos, porque hay muchos versos. En la Escritura encontramos muchos textos con relación a la hora prefijada de Cristo. Y voy a tomar solo uno, que es Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto lo sabemos bien, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjate tú, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ni antes, ni después. Cuando se cumplió el tiempo perfecto de Dios que estaba diseñado. ¿Sí o no? Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual de este mismo texto. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Dios envió a su Hijo. Esta es todavía más enfática. Pero hay textos que indican que su tiempo fijado no había llegado. Es decir, que intentaban manipular el tiempo para que llegara antes de tiempo y él salía airoso para que no se cumpliese. Solo voy a tomar uno. Dice, Juan 7:30, dice, entonces procuraran prenderle, cogerle, llevarlo, matarlo. Pero atención a lo que dice el texto. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Mi alma te alaba. O sea, tan hábiles, corren más que vosotros. O vosotros sois muy torpes. Pero el texto no acaba así. Dice, pero ninguno le echó mano porque no había llegado la hora. Dios ha orquestado esa circunstancia para que nadie lo tome mano, lo toque y se lo lleve, porque si se lo lleva, anticipa el sacrificio y él no hubiese cumplido con su perfecta voluntad. Gloria a tu nombre. Vamos a acabar.
Jesús está dirigido no desde fuera, está dirigido desde dentro. Dios soberanamente ha planificado algo maravilloso para su Hijo Jesucristo. Y Él hace todo lo que tiene que hacer y omite todo lo que tiene que omitir. Se ha ajustado muy bien a la agenda del Padre. Y Él lo decide voluntariamente trabajar en coinonía, en fusión con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso, nunca hay conflicto entre el Padre y el Espíritu y el Hijo. Nunca hay conflicto. ¿Por qué? Porque están trabajando. De hecho, Jesús es embestido por medio del Espíritu Santo para que pueda cumplir como el perfecto hombre. Por lo tanto, Jesús está cumpliendo como el perfecto hombre. Los intereses de Jesús son distintos a los intereses de los hombres. Nosotros buscamos nuestros propios deleites, nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, pero es que el deseo y los sueños de Jesús, su único sueño es cumplir con una agenda de Dios, es cumplir con la agenda soberana del Padre. De hecho, nosotros estamos continuamente diciendo lo que dice Santiago. Santiago dice: gastáis en vuestros deleites. Gastáis en vuestros deleites. Invertís vuestro tiempo en vuestros deleites. No podéis poner la mirada en el cielo. Sin embargo, Jesús sabe lo que dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sin esta obediencia de Cristo, sin esta perfecta obediencia, la obediencia de Cristo, el plan de Cristo no se hubiese consumado de una manera perfecta. El plan de redención del cual tú y yo dependemos no valdría si Él no se hubiese sujetado perfectamente, estrechamente, y se hubiese calibrado cada momento y cada circunstancia. No hubiese tenido vigor para Dios mismo. Dios mismo lo hubiese pasado por alto. Pero todas sus acciones tenían que ver con los deseos y con la voluntad de su Padre. Única y exclusivamente la voluntad de su Padre. Y tengo que deciros a modo de aplicación que tú y yo hemos sido llamados a reproducir la vida de Cristo. Que hay un envío y que hay una agenda soberana. Que Dios te la ha dado a ti. Que vamos a estar luchando por nuestros deseos y nuestros propios deleites antes de ajustarnos a la voluntad de Dios. Si huimos de la voluntad de Dios, estamos huyendo de las acciones soberanas predeterminadas de Dios para nosotros. La vida de Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo. De hecho, la calidad de la obediencia de Cristo, la calidad de su obediencia, lo que está haciendo es establecer como norma una calidad para aquellos que estamos en Cristo. Nuestra calidad de obediencia depende de la obediencia de Jesús. Jesús tuvo una obediencia absoluta. Dios desea de nosotros una obediencia absoluta. Y como dijese San Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo, hermano. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu cristianismo? De la agenda soberana de Dios para tu vida. Dios nos está llamando a una perfecta obediencia. Jesús se ha convertido en el ejemplo que debemos imitar. Puedes cerrar tus ojos un momento y damos gracias al Señor por este sermón de la palabra del Señor este día.